Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy día el grupo 11, integrado por José Manuel Coquis González, Diego Ilián Marco Guardiaguamán, César Alessandro Cisniegas Pajuelo, Claudia Yolanda Vega López y quienes habla, Claudia Sofía Huarcaya Rojas, vamos a exponer sobre el tema de los diamantes de sangre y el terrorismo por causa de estos en la época de los 90 en Sudáfrica. Los diamantes de sangre, o también conocidos como diamantes de guerra, son aquellos diamantes que proceden de países productores, tales como lo son Sierra Leona, Angola, Liberia, entre otros, en donde la extracción y comercialización de estos traían como consecuencia la violación de derechos humanos fundamentales. Esto con la finalidad de poder financiar los conflictos bélicos dentro de la zona sudafricana. De manera en que en los años 90 el Frente Revolucionario Unido fue uno de los mayores grupos terroristas en la zona de Sierra Leona, que fue financiado por los diamantes de sangre, llevándose así muchas vidas y dejando a miles de damnificados. Teniendo esto en cuenta, nace la controversia si es que el terrorismo en Sudáfrica fue causado por la comercialización ilegal de diamantes. Y en este trabajo se considera que la comercialización de diamantes sí causó el terrorismo en Sudáfrica debido a que Sudáfrica tiene muchos suelos fértiles y de ahí abundan diamantes y gemas preciosas. Soy José Manuel Coquis González y les explicaré el argumento causal. La gran cantidad de diamantes en el territorio de Sudáfrica genera el dominio del Frente Revolucionario Unido. En primer lugar, la gran cantidad de diamantes en el territorio de Sudáfrica causaría el apoderamiento de las minas de diamantes por parte del Frente Revolucionario Unido. El Frente Revolucionario Unido llegó a tener el control del 80% de los yacimientos que habían en Sudáfrica, teniendo así gran parte de los diamantes que se vendían en el territorio sudafricano. Para su explotación, utilizaban a los civiles que capturaban y los forzaban a un trabajo intensivo para que así no tuvieran la suficiente fuerza para poder escapar. En segundo lugar, el apoderamiento de las minas de diamantes por parte del Frente Revolucionario Unido ocasiona la gran compra de armamento militar por parte de este movimiento rebelde. Los intercambios se daban a través de helicópteros y aviones, los cuales tenían tanques que luego eran intercambiados directamente por diamantes. No había movimiento de dinero. Las armas más usadas por el Frente Revolucionario Unido fueron el AK-47 y el RPG. Estas armas eran muy populares ya que también se usaban en otros conflictos que ocurrían en otros países. Finalmente, la compra de armamento militar traería como consecuencia el dominio del Frente Revolucionario Unido. Se sabe que la situación problemática en África Occidental, en este caso en Sierra Leona, trajo afectaciones, problemas, tanto políticos como económicos. Todo esto como producto de la guerra suscitada por los minerales que se encuentran en dicha región, en este caso en particular los diamantes de sangre. Para ese argumento he tomado en cuenta la opinión de dos especialistas en el tema. Sagrario Morán, que es catedrática internacionalista, cuyo aporte se encuentra dentro de la obra Reflexiones sobre jurisdicciones especiales, y a Rosario García, miembro de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Ambas autoras recalcan que los problemas suscitados en Sierra Leona después de la guerra producida por los diamantes se pueden ver en dos factores: economía y política. En el aspecto de economía, Sagrario Morán detalla que la afección económica en la región de Sierra Leona ha venido en aumento después de la guerra. ¿Cómo se traduce todo esto?
en una infraestructura económica poco desarrollada y deficiente. ¿Qué significa esto? Eso significa que los pobladores de dicha región van a quedarse sin acceso a los beneficios económicos que por derecho el Estado, el gobierno les debería dar, les debería proporcionar. Por otro lado, Rosario García menciona que en este periodo, políticamente hablando, se pudo ver una gran deficiencia. Esto se puede observar en una gran inestabilidad política, causando problemas tanto con el interior del país como con el exterior, afectando así sus relaciones con el extranjero, otros países con los que puedan hacer comercio, etc. Y además se puede observar una inadecuada y poco concreta política de fronteras. Y esto va a traer problemas que van a afectar mucho más a lo que es su equilibrio, la estabilidad de Sierra Leona. Puede haber invasiones, inmigrantes que van a intentar robar, expropiar, explotar más los suelos de Sierra Leona. Mi nombre es Claudia Vega y en esta oportunidad presentaré el argumento de definición. Sierra Leona es uno de los países en Sudáfrica que no cuentan con la gobernanza que ejerza el poder o control sobre la gestión de sus tierras. Por ello, es uno de los países más explotados del mundo, ya que no tienen autoridades que puedan asegurar el patrimonio de su nación ni la seguridad de sus pobladores más vulnerables. Y esta es una de las razones por las que el terrorismo está sobre los suelos de este territorio. Como primer lugar, este país cuenta con la mayor índice de pobreza de África. Sierra Leona cuenta con más del 70% de su población en esta situación, dejando inestable a sus nativos en su economía. Uno de los puntos importantes a tratar es el enfrentamiento del gobierno de Sierra Leona que se dio en la década de los 90, exactamente en el año 1991, contra el movimiento Frente Revolucionario Unido, en sus siglas FRU, que buscaba derrocar al gabinete de ese entonces, para así apoderarse de sus suelos fértiles en diamantes. Por otro lado, debemos considerar la explotación de las tierras, que fueron apoderadas por el movimiento Frente Revolucionario Unido, y así poder extraer las mejores piedras de manera ilegal, seguidamente exportarlas al extranjero y comercializarlas sin ningún gasto adicional. En segundo lugar, luego de que el movimiento FRU derrocara al gobierno, comenzaron a llegar más casos de actividad minera artesanal ilegalmente. El hecho de que el sector de la minería artesanal en Sierra Leona en la década de los 90 no estaba regulado por la ley ni por las autoridades, los terroristas hallaron la forma para que se realice de manera ilegal la exportación de diamantes. Al pasar los meses, esto dio pie a que muchos buscadores de diamantes y a los grandes empresarios, porque los lugares en donde había más abundancia de diamantes eran lugares vulnerables. Las mineras artesanales ilegales extraían fácilmente las piedras. Los extranjeros, buscadores de diamantes, explotaban la tierra de Sierra Leona, ya que era la más económica de comercializarlas. Así que estos movimientos solo necesitaban facilitar a los pobladores de Sierra Leona palas y un tamiz porque los diamantes fácilmente se encontraban en los lechos de los ríos. La minería artesanal informal fue una pieza importante y la primera en llevar a la esclavitud a los pobladores de Sierra Leona. Como no había un control sobre ellas, la explotación de los diamantes había ascendido mucho más.
y hacía llegar más mineras artesanales para poner a trabajar a los nativos, ya que como se encontraban en pobreza, necesitaban trabajar para subsistir, siendo semi-esclavizados en su mismo país. Los diamantes de sangre también trajeron como consecuencia que muchos crímenes de lesa humanidad sean ejecutados, tales como la violentación y la mutilación de los civiles no combatientes, en donde había un desplazamiento forzado de los pobladores. Los secuestros tenían como finalidad esclavizar a la población. Tenían como objetivo llevarlos a extraer más diamantes o simplemente que sean parte de su movimiento. Y a las personas que se rehusaban a ser trasladados o no brindaban información eran fusilados públicamente. Paralelamente, el FRU utilizaba como método de intimidación la mutilación. Lo que hacían era secuestrar a los civiles y era preguntarles hasta dónde llevaban sus prendas o mangas de los brazos, para de esa forma cortar esa parte del cuerpo. Esto con la finalidad de inhabilitar a la persona de ejercer su derecho a la política, o sea, uno de estos siendo la votación. Por otra parte, hubo un reclutamiento masivo de niños por parte del FRU para que estos se vuelvan soldados. A los menores se les obligaba a consumir sustancias adictivas, o sea, drogas, para que puedan robar, puedan matar y puedan ser abusados. Además, a estos niños la mayoría de veces se les extirpaba de su núcleo familiar a muy temprana edad, lo que causaba que crezcan en un ambiente violento y con sus figuras familiares siendo los terroristas del FRU. De este modo eran forzados a vivir en zonas de combate, a vivir sin educación, lo que por ende era un riesgo para su salud mental, su salud física y sus futuras relaciones sociales. Mi nombre es Diego Guardia y paso a exponerles mi argumento de ejemplificación. Empezamos. Tras la sublevación del líder del Frente Revolucionario Unido por querer obtener el control de las áreas de producción de diamantes, estallaron diversos conflictos e iniciaron una guerra civil donde surgieron diversos casos atroces. Para empezar, la guerra civil generó más de 50.000 muertes y el desplazamiento del tercio de la población en busca de refugio o un lugar mejor, lo cual nos lleva al primer caso que trata sobre Ibrahim Fofana, quien fue una víctima más de esta guerra. Tras ser capturado por los rebeldes, presenció matanzas injustificadas de miles de pobladores, llegando a ser sus amigos, vecinos e incluso su familia, ya sean por medios de decapitación, balas a quemarropa e incluso quemados vivos. Y aunque Ibrahim Fofana llegó a salvarse de la muerte, lo que le esperaba tampoco era para nada bueno, ya que le amputaron ambas manos, dejándolo incapacitado para realizar cualquier tipo de trabajo en ese entonces. Por otro lado, hubo un incremento de escasez económica en el país, ya que la guerra civil destruyó la escasa infraestructura de lugares y empresas, etc. Y además, los pobladores al huir tuvieron que abandonar todos sus bienes, sus granjas, sus viviendas, etc., llegando a tener que sobrevivir con un equivalente de 38 centavos de dólar al día. Por último, miles de niños quedaron atrapados en medio de la feroz guerra civil que aconteció en el país, siendo obligados a combatir, donde presenciaron actos de increíble violencia. Por consiguiente, tenemos el caso de Ismail B., quien fue reclutado para la guerra civil cuando apenas era un pobre niño. Un niño a quien se le fue arrebatada toda su niñez, que fue privado de la educación y tuvo que madurar rápidamente y tener que adaptarse a este nuevo estilo de vida para poder sobrevivir sin tener alguna elección, y cuenta todos los terribles hechos que vivió.
Pero eso no era lo peor. Lamentablemente hubieron niños quienes fueron raptados y forzados a la explotación sexual, al maltrato sistemático, obligados a matar y así comprometer sus conciencias a este nuevo mundo, un mundo que nadie se merece. En conclusión, consideramos que el principal autor de la explotación de los diamantes ilegales en Sierra Leona en la década de los 90 es por causa del terrorismo. En primer lugar, la cantidad de diamantes en el territorio de Sudáfrica genera el dominio del Frente Revolucionario Unido. En segundo lugar, la situación de guerra en África Occidental ha afectado tanto hablando políticamente y económicamente a la población. En tercer lugar, en lugares como Sierra Leona, la gobernanza de esta comunidad no ejerce el poder sobre la gestión de sus diamantes, de sus suelos, ni de sus territorios. En cuarto lugar, los delitos de lesa humanidad causados por el terrorismo, que fue uno de los puntos principales de toda esta guerra. En quinto lugar, sublevación del líder del Frente Revolucionario Unido para tomar control del área de producción de diamantes. En otras palabras, tener un suelo rico en minerales preciosos puede ser beneficioso para un país. Pero si no hay un buen control político y se toman malas decisiones con respecto a los minerales, como fue en este caso en el país de Sierra Leona, puede llegar a ser una situación perjudicial para la nación, desembocando en invasiones e incluso hasta guerras. Doy por finalizada la exposición. Muchas gracias, profesor.